Hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. El tema que les venimos a hablar hoy es sobre el artículo muy interesante de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, el cual trata de la gestión de la corrosión, resultados de las pruebas de campo del revestimiento del polietileno de alta densidad en un campo supergigante que proporciona una estrategia innovadora para la gestión de la corrosión interna de la línea de flujo de inyección de agua a alta presión. Los expositores que vamos a abordar el tema del día de hoy es mi compañero Jordi Fabián Villamizar y quien les habla Gustavo Mantilla. Bueno, el objetivo del artículo está basado en la corrosión interna de las líneas de flujo de inyección de agua a alta presión. Es un problema muy serio en los campos terrestres supergigantes. Debido a este problema ha provocado frecuentes fugas en las tuberías y cortes en las líneas de flujo de inyección de agua, lo que afecta negativamente a la producción del petróleo y gas debido a que se presentan fallas en el cumplimiento de la inyección de agua requerida. Pues este documento ilustra una estrategia de aplicación innovadora y rentable con el éxito de la tecnología, como el polímero polietileno de alta densidad, para mitigar los problemas de corrosión interna en las líneas de flujo de inyección de agua. La corrosión interna en las líneas de flujo de inyección de agua a alta presión es un problema muy serio en los campos terrestres, ya que este problema ha provocado frecuentes fugas en las tuberías y cortes en las líneas de flujo de inyección de agua, lo que afecta deliberadamente pues, a la producción de petróleo y gas debido a las fallas de inyección de agua requerida. La corrosión interna es una de las principales amenazas a la integridad de las líneas de flujo de agua. La corrosión interna de las líneas de flujo de agua pues resulta la pérdida de los incidentes de la contención primaria. Es un impacto comercial y el costo de las fugas son enormes. Algunas líneas de flujo se instalaron en 2009 como parte del proyecto de un desarrollo de campo completo eh, en el activo seleccionado. La línea de flujo seleccionada pues comenzó a desarrollar fugas a los pocos años de la fecha puesta en servicio debido a la corrosión interna. Esta línea de flujo desarrolló 7 fugas en 2 años y medio. Eh, los frecuentes incidentes en las líneas de flujo, además de la reparación, provocaron la interrupción de la producción del petróleo y el costo de limpieza de la arena y las recuperaciones ambientales al instalar un revestimiento pues de poliestireno de alta densidad. Eh, el diseño de las bridas dentro de esta línea de flujo de acero al carbono se presenta un problema en las fugas de frecuentes relacionadas con la corrosión interna y se resuelve de forma permanente. Además, el éxito de esta nueva prueba de la tecnología dio confianza para seguir adelante con el uso de esta tecnología pues para aplicaciones a granel similares donde las líneas de flujo estén desarrollando fugas frecuentemente. Los centros de investigación de algunas empresas petroquímicas pues han puesto a disposición materiales como el bimodal P100 polietileno, ya que son adecuados para las tuberías de alta presión y que son capaces de proporcionar una flexibilidad y seguridad adicionales en caso de los rayones superficiales en las líneas de flujo. Este documento también presenta la preparación detallada del material sobre el polietileno de alta densidad. En la instalación también el programa de la monitoreo intensivo y los resultados de los desafíos de la integridad de una validación de la tecnología en la tubería. Eh, una máquina laminadora pues también redujo el diámetro interior de los revestimientos de polietileno de alta densidad en un 7% antes de introducirlo en la línea de flujo mediante una máquina de tracción. El diámetro exterior de un polietileno de alta densidad se expande nuevamente a su tamaño completo para dar un ajuste perfecto en la línea de flujo después de algún tiempo.
A continuación podemos observar ciertos patrones de corrosión interna en los suministros de agua y en las líneas de flujo de los campos seleccionados para llevar a cabo este estudio. Se llevó a cabo también una evaluación comparativa con las grandes petroleras, donde se indica la mayor compañía petrolera estatal que instaló un revestimiento de polietileno de alta densidad aproximadamente durante 6 años, que utilizaban para aplicaciones de líneas de flujo de agua. Esta empresa también en Texas, en los Estados Unidos, utilizó esta tecnología de manera costosa durante 25 años para las líneas de flujo de agua y petróleo en campos inundados de dióxido de carbono sin tener ningún problema. Por lo tanto, se considera la prueba de campo de la tecnología de polietileno de alta densidad para una posible aplicación en la mitigación de los problemas de corrosión interna en las líneas de flujo de agua activas. También se considera la prueba de campo de la tecnología de polietileno de alta densidad para una posible aplicación que mitigue los problemas de corrosión interna en cientos de líneas de flujo de agua activa. Este proyecto se pensó por primera vez en junio del 2011 y funcionó hasta el 30 de noviembre del 2011. La instalación real de los revestimientos de polietileno de alta densidad con brida se completó en abril del 2012 y se controló este proyecto hasta los 2017. También existen la implementación de revestimientos de polietileno de alta densidad en líneas de flujo de agua, y se deben tener ciertos criterios para la implementación de estos revestimientos de polietileno de alta densidad. Se tiene en cuenta la edad donde causa principalmente la falla de la corrosión interna, la frecuencia de las fugas, la ubicación de instalación de líneas, las líneas de flujo que tienen una tasa de flujo baja que conduce a condiciones de estancamiento, longitud de línea cerca hasta de unos 5 kilómetros. También se estiman los costos frecuentes a toda la mitigación, que incluye inyección de productos químicos más limpieza de plugin, tuberías no metálicas y acero de carbono desnudo. En este método es la preparación de instalación de revestimiento de polietileno de alta densidad. Entonces, inicialmente son la sección del material en función de los parámetros operativos del fluido. También tenemos la determinación del diámetro y el espesor de la tubería extruida en función del tamaño de la tubería, la presión y la vida útil. La inspección y la extrusión del material de polietileno de alta densidad en tuberías. La preparación de tuberías de acero, la seccionamiento de líneas de flujo en función de recorrido y perfil, función de tuberías de polietileno de alta densidad mediante soldadura a tope por función térmica. Rodar y tirar de revestimientos de polietileno de alta densidad para cada sección de línea de flujo. La instalación de extremos de talón, empernado de bridas y por último la prueba de fuga de aire. Selección del material de revestimiento de polietileno de alta densidad. Bueno, el polietileno es un material de revestimiento que se aplica con más frecuencia según los productos actuales y el rendimiento conocido por los revestimientos del polietileno. No deben ponerse a temperaturas de funcionamiento superiores a 80 grados centígrados o 176 grados Fahrenheit. En el servicio de agua sin una revisión exhaustiva del diseño y de operaciones con la compañía, en la tabla se pueden observar la temperatura máxima de funcionamiento recordada en función de la composición del fluido de cada diseño del revestimiento de la tubería, que debe tenerse en cuenta en la temperatura y la exposición química de estas temperaturas son el punto de partida para un análisis pues, de riesgos
del diseño de la ingeniería. El estado de estrés instalado afecta también estas temperaturas de manera significativa. Las líneas de flujo del agua son superficiales, entonces la temperatura de diseño eh, debe considerarse la temperatura de la operación, el resultante también del cálculo termodinámico de la temperatura del fluido que fluye y la contribución de la transferencia de calor causada por el enfoque de cuerpo negro. Debido entonces a los revestimientos de paredes lisos se deben usar para las aplicaciones de agua y productos multifásicos en GOR menor a 300. En GOR menor a 300. El polietileno de alta densidad P100 es un grado de integridad básica de polietileno de alta densidad que es utilizado en los revestimientos. Este polietileno de alta densidad se ha utilizado con éxito en el suministro de agua y las tuberías de inyección de agua. Los materiales del revestimiento se seleccionarán en función de las propiedades mecánicas y en la información de la resistencia química proporcionada por el proveedor de la materia, de este polímero termoplástico u otra fuente de información generalmente aceptada, como son las normas ASTM, las ISO y las API. Los materiales del revestimiento se medirán y notificarán de acuerdo con el método de la prueba estándar más apropiado. Determinación del diámetro y el espesor de la tubería extruida. Las propiedades de los materiales de estos revestimientos después de alcanzar el equilibrio en servicio son diferentes de las propiedades de los materiales como nuevo. Informadas en las hojas de los datos, los cambios son a veces importantes y pueden afectar el rendimiento del revestimiento en el servicio. Los efectos en el entorno del servicio deben evaluarse pues con parte del diseño, por ende pues las pruebas de compatibilidad química de fluidos deben realizarse de acuerdo con los procedimientos documentados del fabricante. O bien sea del proveedor del revestimiento, preferiblemente de acuerdo con los métodos de las pruebas, como lo son la NACE, la API, la STM y la ISO, que son aplicables y se pueden utilizar en otros métodos de prueba, siempre que los detalles del método se proporcionen al diseñador del revestimiento. Se deben utilizar también pruebas de exposición de laboratorio con muestras extruidas, respectivamente de la tubería del revestimiento prevista, para determinar si este material de revestimiento de polímero es compatible con el producto de la tubería. Los materiales del revestimiento deben ser adecuados para unirse al campo mediante una fusión de tope u otros métodos de unión adecuados aplicables a estas tuberías termoplásticas. La junta 9 aumentar el diámetro exterior del revestimiento. Se deben recortar las perlas de fusión externas y las perlas de fusión internas, que se pueden cortar según sea lo necesario para las razones del funcionamiento. Inspección y extrusión del material de polietileno en alta densidad en tuberías. Bueno, para la inspección y extrusión utilizaron el material Brand Modal P100 polietileno, que es el más adecuado para la tubería de presión. Este material proporciona una seguridad adicional en caso de rayones en la superficie. La presión de operación para este revestimiento de polietileno de alta densidad para servicio de agua es entre 1200 a 1500 psi en un acero al carbón de 6 pulgadas de diámetro y cédula 80 API. Línea de tubería B. El material que presenta efectos perjudiciales durante la inspección se marca y se rechaza, y así se notifica al contratista. Las tuberías se extruyeron en un taller industrial en Musafar a la longitud estándar de 12 metros para facilitar su transporte. Los detalles dimensionales de la tubería extruida eran de 149 milímetros de diámetro y 6,5
2,4 milímetros de espesor de pared. Las tuberías se probaron en el patio de extrusión antes de enviarse al sitio. Preparación de tuberías de acero. El hecho de que el revestimiento se instale en una tubería nueva o se instale en una tubería existente influirá en la preparación de la superficie interior de la tubería de acero al carbono. Una evaluación precisa del estado de la tubería principal es fundamental para garantizar una operación de revestimiento exitosa. Para la rehabilitación de tuberías existentes, las consideraciones de preparación deben incluir daño por corrosión, presencia de fugas, depósitos internos, variaciones de diámetro y desajustes, salientes de soldadura y desalineación y, por último, disposición general con curvas, carreteras y colectores. También hay una evaluación de la condición de la tubería de acero para determinar que se retiene suficiente resistencia mecánica para poder cumplir con la clasificación de presión de diseño para el servicio propuesto. Con base en los datos de la prueba hidráulica y de la encuesta de inspección, esta prueba debe realizarse a una presión de prueba mínima de 1,5 veces la presión de diseño. Cualquier área de la tubería con fugas o imperfecciones que hayan sido reparadas como resultado de la prueba de presión se documentará e informará a la compañía. Después de la prueba de presión de la tubería de acero al carbono, el contratista elimina todos los fluidos de prueba mediante un raspado. Seccionamiento de líneas de flujo en función de la ruta y el perfil. Se inspeccionaron las líneas de flujo seleccionadas para las secciones y la ubicación de las bridas. Con base en la topografía y la ubicación de las válvulas, la línea de flujo se diseccionó en diferentes secciones que van desde los 240 metros a 700 metros de la línea de flujo para la instalación del revestimiento de polietileno de alta densidad. Las secciones de las líneas de flujo se conectaron mediante conexiones de brida, sin embargo el uso de acopladores soldados también es una opción con esta aplicación. La prueba de campo se instaló en el 2012 y se monitoreó hasta el 2017. La línea de flujo se seccionó en 3 partes según la ruta y el perfil de la línea de flujo, que tiene aproximadamente 1 kilómetro de longitud. En la imagen se puede ver las secciones detalladas de la aplicación bridada. La sección central de 174 metros de longitud se alineó con el polietileno de alta densidad y las otras dos secciones se dejaron como tubería de acero al carbono desnudo. Estas secciones fueron monitoreadas para detectar presiones y fugas. La sección revestida de polietileno de alta densidad estaba intacta sin ningún signo de fugas, mientras que las secciones de carbono desnudo tenían algunas fugas. Los revestimientos se instalaron en carretes idénticos para que las líneas se puedan volver a poner en servicio rápidamente utilizando los reemplazos. La longitud total es de 174 metros con un carrete de prueba de repuesto equivalente que se sacará después de 12 meses de servicio. Sin embargo, los carretes nunca se sacaron debido al buen desempeño que se obtuvo. Fusión de tubos de polietileno de alta densidad mediante soldadura a tope por fusión térmica. Bueno, lo que se hizo fue que las tuberías de polietileno de alta densidad se unieron o fusionaron mediante una máquina especial de soldadura a tope por fusión térmica. Implica calentar el extremo de dos tubos de polietileno de alta densidad aproximadamente a 220 grados centígrados y fusionarlos. La longitud de la tubería fundida se selecciona en función de la sección de la línea de flujo que se selecciona para la instalación de revestimientos. La longitud total de la tubería de polietileno de alta densidad es ligeramente mayor que la longitud de la línea de flujo, de modo que después de la instalación, la tubería de polietileno de alta densidad se extiende más allá de la línea de flujo en cada extremo. Enrollar y tirar de revestimientos de polietileno de alta densidad para cada sección de la línea de flujo.
Bueno, la técnica utilizada para este proyecto fue revestimientos ajustados, la cual implica la instalación de tuberías de polietileno de alta densidad dentro de una tubería de acero al carbono. El diámetro exterior de la tubería de polietileno de alta densidad es mayor que el diámetro de acero al carbono. El diámetro exterior de la tubería de polietileno de alta densidad se reduce temporalmente antes de la instalación en la tubería de acero al carbono, la cual facilita la instalación de la tubería dentro de la tubería de acero al carbono. El material de polietileno de alta densidad tiene la propiedad única de que intenta recuperar sus dimensiones originales después de que se produzcan cambios debido a fuerzas externas. Después de la instalación de la tubería de polietileno de alta densidad, se expande dentro del acero al carbono. Durante este proceso, cualquier material residual entre la tubería de polietileno de alta densidad y la tubería de acero al carbono se expulsa por los extremos abiertos, como al diámetro exterior original de la tubería de polietileno de alta densidad es mayor que el diámetro interno de la tubería de acero al carbono, encajará bien dentro de la línea. Prácticamente no hay espacio entre la tubería de estas y no puede producirse corrosión interna. Después se hizo la reducción del diámetro exterior de la tubería de polietileno de alta densidad, logrando con la ayuda de una máquina laminadora. La tubería pasa a través de los rodillos hidráulicos y el diámetro exterior se reduce aproximadamente un 7%. Esta línea de acero al carbono se limpia enviando un marraneo a través de la sección, antes de que el segundo marraneo lleve el cable de tracción a través de la tubería de acero al carbono hasta el extremo libre donde se encuentra la máquina de tracción. El cable de tracción está conectado a un cabezal de tracción que se fusiona con la sección de polietileno de alta densidad que se va a tirar. Los rodillos de la matriz reducen el diámetro exterior del polietileno de alta densidad en un 7%, aproximadamente 142 milímetros. El polietileno de alta densidad se limpia usando aire comprimido mientras se va estirando hacia la tubería. La máquina de tracción tira hasta 650 metros a la vez. Podría tirar hasta 1 kilómetro en una longitud recta, pero este no es el caso. Empedernado de bridas. Una vez que la tubería de polietileno de alta densidad se ha establecido dentro de la tubería de acero al carbono, se atornilla las bridas. Se inserta un anillo de retención de acero inoxidable en la brida para proporcionar resistencia adicional a la brida. La brida en cada extremo aún se mantiene abierta. La tubería ahora está lista para la siguiente prueba, que es una prueba de fugas de aire, el cual consiste en atornillar las bridas o instalar un acoplamiento. Se realiza una prueba de fuga de aire a través de menos de 120 psi. Esta prueba es una verificación de fugas en la tecnología. Si hay alguna fuga debido a daños en la tubería de polietileno de alta densidad durante la instalación, el aire escapará a través de las rejillas de ventilación provistas en la ubicación de la brida. En tales casos, la sección dañada se reparará y se volverá a realizar las pruebas de fugas. Después de una prueba exitosa, las bridas al final se atornillaron y la tubería se soltó para operaciones normales. La siguiente prueba fue una prueba hidráulica, la cual se hizo un hidrotest. Se realizó una prueba hidráulica del revestimiento de polietileno de alta densidad en tubería de acero al carbono para determinar la resistencia y la estanqueidad de la presión estática a una velocidad de 1 a 2 bares por minuto hasta 35 bares y se mantuvo durante 10 minutos antes de elevar la presión a 1000 psi y nuevamente sucesivamente de la presión de prueba y se mantuvo durante 10 minutos y luego se presurizó al 100%. La presión se mantuvo durante horas mientras comenzaba la purga de agua controlada. Se registraba el volumen de agua purgada y las temperaturas correspondientes.
La prueba de estanqueidad comienza poco después de la prueba de resistencia, reduciendo la presión aproximadamente del 88% de la presión de prueba a una velocidad que no exceda 1 bar por minuto. La prueba de estanqueidad tenía como objetivo verificar que no haya fugas en la línea de flujo al correlacionar la variación de presión con la temperatura de tubería sin agregar o quitar agua durante un periodo mínimo de 24 horas. Finalmente, la línea se despresurizó gradualmente a una velocidad que no excediera de 1 a 2 bares por minuto hasta que el 50% de la presión de prueba, a partir de entonces a una velocidad de 2 a 3 bares por minuto hasta que la presión alcanzó su altura estática. La línea se lavó durante 1 hora y 15 minutos. Se recogieron muestras de agua y se analizaron la presencia de aceite en agua y el resultado de 21 partes por millón estuvo dentro del límite aceptable. El lavado fue aproximadamente 3 veces el volumen de llenado de la línea para minimizar el contenido de aire en la línea de flujo, basado en la correlación entre las tendencias de temperatura, presión y un procesamiento empírico adicional. Bueno, por último, la conclusión. El sistema ha funcionado de manera confiable para las líneas de flujo de agua y pudo cumplir con los objetivos establecidos anteriormente. 0 fugas después de la instalación del revestimiento y ningún colapso del revestimiento fueron los criterios de éxito y falla establecidos para el piloto de revestimiento de polietileno de alta densidad. Se cumplieron estos criterios y la línea de flujo sigue funcionando sin problema después de 5 años de uso. Teniendo en cuenta que los beneficios asociados con esta nueva tecnología, se decide implementar esta tecnología de manera gradual con las líneas de flujo de agua que desarrollan fugas frecuentes debido a la corrección interna. En consecuencia, se inicia un proyecto para implementar esta tecnología de revestimientos de polietileno de alta densidad de diseños con brillas en líneas de flujo de agua a partir del 2018. Esta tecnología respalda plenamente el logro del 100% al eliminar las fugas de corrosión internas con las líneas de flujo de agua.